Vámonos con la maestra María José Urzúa, ella es internacionalista, académica del ITAM. Querida María José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Javier, muy buenas tardes para ti y para tu audiencia. Fíjate, María José, voy a hacer un paréntesis, tal vez indebido, pero creí que no ibas a tener voz porque fuiste al concierto de Shakira el día de ayer. Entonces dije, Estuvo increíble. en algún momento dije, no va a tener voz, seguro que va a entrar María José Urzúa a su sección. Bueno, qué bueno, de verdad. Cierro paréntesis, María José, cierro paréntesis y te agradezco de verdad siempre el darnos esta visión, que es una visión global y me parece que cuando hay un tema así, en la agenda nacional, pues eso, toca, sirve comparar también, ponerlo en perspectiva para saber hasta dónde hemos llegado y también cómo nos ve, digamos, el mundo. Hablo del caso de Teuchitlán, de los desaparecidos. Cuéntanos un poco, María José, lo que nos preparaste para hoy. Claro, Javier, con mucho gusto. Bueno, pues sí, Teuchitlán, una tragedia Sí. terrible, ¿no? Que ha estado muy presente en la discusión nacional en las últimas 2 semanas y que es evidencia de la magnitud de la crisis de los desaparecidos Sí. en México y de la impunidad en torno al tema, incluso hasta la colusión de actores gubernamentales, ¿no? Con el crimen organizado. Que, con respecto a la perspectiva internacional, me quiero referir a dos cosas. A ver. Primero, ¿cómo se sitúa la crisis de desapariciones en México con respecto a la de otros países? Y segundo, ¿qué papel puede desempeñar la comunidad internacional para hacer frente a esta crisis? A Con ver. respecto a Ujú. cómo se compara la crisis de desaparecidos en México con las de otros países, porque pues estamos hablando de, me metí hoy a ver el registro nacional, ¿no? 124.951 personas desaparecidas o no localizadas en México, suenan a muchas, pero pues después sirve como comparar con otros contextos también, creo. Eh, sí decir que es difícil comparar los datos debido a las cifras negras, ¿no? Siempre va a haber... Claro. em, siempre van a estar subcontados los casos de personas desaparecidas, pero también los contextos nacionales son muy distintos y hay muy distintas causas de desaparición: crimen organizado, conflicto armado, desastres naturales. Pero creo que es muy importante decir que la situación en México solo se compara con países con severos conflictos armados internos y guerras. De acuerdo con datos de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, que es una Ajá. organización internacional, los países en el mundo con el mayor número de personas desaparecidas son Irak, que sí tiene un número altísimo, ¿no? Entre 250.000 y 1 millón de personas desaparecidas. Siria, 130.000 personas desaparecidas, o sea, un número muy similar al nuestro, cuando pues Siria es un país que tiene una guerra civil desde 2011. Y después estamos nosotros, y después está Colombia, que tiene alrededor de 100.000 personas desaparecidas y que también tuvo un conflicto, y bueno, tuvo y sigue teniendo un conflicto armado interno muy importante. Y pues México es un contexto totalmente disímil, ¿no? Porque estos son contextos de guerra, de conflicto armado. Nosotros nos negamos a hablar de conflicto armado interno en México y sin embargo, pues estamos ahí en el top de los números de personas desaparecidas. Cuando hablábamos, por ejemplo, de los desaparecidos de las dictaduras latinoamericanas en el siglo pasado, en Argentina se hablaba de 30.000, en Guatemala de 45.000. ¿No? Nuestros números son altísimos, entonces creo que esto ayuda un poco a dimensionar el tamaño de la Sí, crisis. qué importante, María José, de verdad ponerlo en perspectiva. Luego convertimos eso, el número de desaparecidos, casi en paisaje. Decía por ahí una política de Tamaulipas diciendo casi el tema, digamos, es natural por la circunstancia del crimen organizado en este estado. Y creo que así lo leen la mayoría de los políticos a nivel nacional, el tema de cómo vamos arrastrando y cómo por lo menos no se trata de enfrentar una guerra, sino más bien cómo, si todavía nos planteamos como país alcanzar la paz, así de sencillo. Y cómo también el fenómeno de los desaparecidos en los últimos años ha cambiado en este país porque se tiene el registro específicamente en Sinaloa, por ejemplo, y ha hecho el Noreste diferentes estudios muy importantes sobre cómo el crimen organizado, para bajar, digamos, la tasa de homicidios, pues en lugar de asesinar a ya sea la población, ya sea otros miembros del cártel, etcétera, prefieren desaparecerlos. Y de cómo también hay una laguna, digamos, legal para darle seguimiento a estos casos. En fin, vaya, es sumamente complejo, María José, yo creo que el fenómeno, pero ponerlo en perspectiva y ponerlo, digamos, a la par de conflictos o guerras a nivel mundial, pues bueno, es el tamaño también de donde hemos estado parados en los últimos años, María José.
Sin duda, Javier. Y bueno, hablando de cómo nos puede apoyar la comunidad internacional para hacer frente a esta crisis brutal, pues yo diría que como outsider, como actor externo, puede contribuir a ejercer presión, ¿no? Para que el gobierno adopte medidas contundentes para hacer frente a las desapariciones y atienda a las demandas de la sociedad civil, especialmente de las madres buscadoras. Y creo que la verdad, en el caso específico de Teuchitlán, los medios internacionales nos están quedando a deber. Me di a la tarea de revisar las notas en los principales periódicos del mundo sobre Teuchitlán y la verdad es que fuera del país, que ha hecho una cobertura muy seria sobre el tema, está totalmente desdibujado Teuchitlán del resto de los medios internacionales, ¿no? Hay un par de notas en el New York Times, una en The Guardian, una en el Washington Post, pero nada más. Y también creo que los organismos internacionales de derechos humanos no están haciendo lo suficiente para señalar el caso. Sí hay un pronunciamiento del Alto Comisionado de la ONU sobre el tema, pero a mí me llama la atención que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tienes razón. que hace un monitoreo Sí. tan exhaustivo de la región, no se ha pronunciado. Y Tienes esto razón. ya pasó hace 2 semanas. Tienes razón, ¿eh? La verdad es que no nos habíamos detenido en esto, María José. Creo que estamos evidentemente muy metidos en el tema de qué se encuentra en el rancho, qué ha hecho la Fiscalía, qué dicen las madres buscadoras, pero también la reacción por parte de la comunidad internacional. Es cierto, lo de la CIDH, vaya, me parece que es un llamado importante para eso, para no normalizarlo, porque son medidores también de saber qué tan grave está la situación en este país. Pues, María José, insisto, una visión distinta, una visión global. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, Javier, un gusto. Un gusto. Bueno, pues María José